Me dejaron en el altar, humillada frente a toda la ciudad. Pero en lugar de derrumbarme, tomé la decisión más audaz de mi vida. Reemplacé a mi novio fugitivo por el multimillonario Damien Ross. Y cuando regresó arrastrándose, destrozado y desesperado, finalmente elegí al hombre que nunca me dejó caer. El pesado satén de mi vestido de novia me oprimía como una corona de piedra. El corpiño era de seda color marfil, cosido a mano, bordado con pequeñas perlas que brillaban al ser iluminadas por la luz. Se suponía que sería un sueño, la culminación de 6 meses de pruebas, planificación y minuciosidad. En cambio se sintió como un disfraz, algo que me obligaba a usar, mientras mi corazón susurraba advertencias que no quería oír. La suite nupcial bullía de energía nerviosa. Mis damas de honor susurraban en voz baja, la maquilladora manipulaba sus pinceles, y el equipo floral entraba y salía a toda prisa con los últimos retoques. Pero en el fondo lo percibía, la inquietud en el aire. Como una habitación que contiene la respiración. Intenté no pensar en Ethan. Intenté no darme cuenta de que no había venido a verme, ni siquiera para hablar un momento. La tradición dictaba que el novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia, pero a Ethan nunca le importaron mucho las tradiciones. Él siempre hacía lo que quería y yo siempre lo dejaba. Me miré en el espejo. Un velo de delicado encaje me enmarcaba el rostro, mi lápiz labial era del tono rosa perfecto y llevaba el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía que me habían cosido el cuero cabelludo. Parecía una mujer que lo tenía todo. El novio perfecto. La alianza familiar perfecta. La boda perfecta del siglo. Entonces llamaron a la puerta. La puerta se abrió y mi organizadora de bodas, Charlotte, entró tambaleándose. Su portapapeles temblaba en sus manos, su rostro, normalmente sereno, estaba pálido y tenso. Señorita Hayes, susurró con voz tensa. Hay un problema. Dejé el brillo de labios que me acababa de dar la estilista. ¿Qué problema? Charlotte tragó saliva. Es el señor Carter. Él no está aquí. La sala se quedó en silencio. Las damas de honor se quedaron paralizadas, con la mirada fija en mí, en Charlotte y de nuevo en mí. ¿Cómo que no está? Mi voz cortó el aire, tranquila pero cortante. Charlotte se movió sobre sus talones. Se fue. Dijo que tenía algo urgente que atender. Le dijo al padrino que no podía quedarse. Sentí una opresión en el pecho, aunque mi rostro no delataba nada. Había practicado esta máscara durante años. Algo urgente, repetí con firmeza. ¿Qué exactamente? Ella dudó. Su hermana, Madison, no se siente bien. Mi mano se tensó en el reposabrazos del tocador. Por supuesto. Madison. El solo nombre fue suficiente para que sintiera un escalofrío. Como si lo hubiera conjurado mi mente, mi teléfono se iluminó sobre el tocador, vibrando con el tono de llamada personalizado de Ethan. Mis damas de honor lo miraron y luego a mí. Podía sentir su expectación, su lástima. Presioné el botón de responder y me llevé el teléfono a la oreja. Claire. La voz de Ethan llegó baja y arrepentida, como si hubiera cancelado la cena, no abandonado su boda. Lo siento. Surgió algo urgente. Cerré los ojos. Te fuiste. No quería, pero Madison no está bien. Ella me necesitaba. No puedo ignorarla. El nombre me impactó. Siempre ella. Siempre Madison. ¿Y qué hay de la boda, Ethan?, pregunté. Mi voz no tembló. Era firme como una espada en la garganta. Pausa. Podía oír el murmullo del equipo del hospital de fondo. Su exhalación crepitó en la línea. Le pediré a mi asistente que informe a los huéspedes, dijo con naturalidad. Podemos reprogramarlo para mañana. Solo un día, Claire. No es el fin del mundo. Por favor, explícaselo a tu abuelo de mi parte. Casi me río. ¿Mañana? ¿Después de medio año planeándolo? ¿Después de que cientos de invitados hubieran cruzado océanos, llenado hoteles y dejado agendas vacías? ¿Querías que lo quitara enseguida como si fuera un retraso por lluvia en un partido de béisbol? No es el fin del mundo, repitió al verme callado.
Mis labios se curvaron hacia arriba, pero el sonido que salió de mí no fue de diversión. Fue una risa amarga y aguda. «¿De verdad lo crees, verdad?», susurré. «Que todo puede posponerse, reemplazarse, ignorarse. Que yo puedo posponerse, reemplazarse, ignorarse». «Claire, no empieces», su voz se endureció. «Estás siendo sensible. Madison es familia. No tuve elección». «Familia». La palabra era veneno. Si Madison era familia, ¿que siempre la miraba como si fuera el centro de su universo? ¿Por qué me abandonaba una y otra vez por su más mínimo capricho? Abrí los ojos y me miré fijamente. Ya no veía a una novia. Vi a una mujer que llevaba 3 años disculpándose por amar al hombre equivocado. No tenía otra opción. Mi lengua era hielo. Ethan, tomaste una decisión. Y no fui yo. Inhaló profundamente. No exageres. Te amo. Esto es solo un día. No, mi voz lo interrumpió. Ven. Final. Nuestro matrimonio se acabó. Rompamos. La suite nupcial estaba tan silenciosa que se oía el zumbido del aire acondicionado. Las damas de honor se quedaron boquiabiertas. El portapapeles de la agenda casi se les resbala de las manos. Al teléfono, la respiración de Ethan se aceleró. No bromees así, Claire. No lo dices en serio. Incliné la cabeza observando a la mujer en el espejo. El maquillaje impecable, el vestido que valía más que el salario de un año para la mayoría, las perlas que una vez pertenecieron a mi madre. Parecía intocable, pero me sentía completamente desnuda. No bromeo, dije en voz baja. Hubo una pausa, y luego su voz cambió. Más dura, más aguda. Estás actuando de forma irrazonable. Entiendo que estés molesta, pero necesitas calmarte. Nos casaremos mañana, después de la operación de Madison. Eso es definitivo. Incluso ahora, incluso después de humillarme ante toda la ciudad, creyó que podía dominarme. Que me doblegaría como siempre lo había hecho. Casi lo enfrento. Adiós, Ethan. Colgué. Cuando colgué el teléfono, la habitación estalló en cólera. Claire, mi mejor amiga, jadeó con la voz quebrada por la furia. Te acaba de abandonar. ¿Te oyes? Cree que puede posponer la boda como si fuera una reserva para cenar. Otra dama de honor susurró horrorizada, ¿qué se supone que les digamos a los invitados? Charlotte se retorció las manos. Señorita Ayes, ¿deberíamos posponerla? Cancelar. Me quedé de pie con el vestido ondeando a mi alrededor como olas. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Sin aplazamientos. Sin cancelaciones, dije con frialdad. La boda sigue adelante. Todos me miraron atónitos y en silencio. Pero Claire, el novio no está aquí, susurró alguien. Los miré y luego volví a mirarme al espejo. Mis labios se curvaron en una sonrisa levísima y peligrosa. Luego buscaré otra. La habitación estaba vacía, salvo por el suave tic-tac del reloj y el susurro de mi vestido al acomodarme en el tocador. Mis damas de honor se habían marchado a regañadientes, susurrando entre ellas. Charlotte se había ido a atender a los invitados, pálida de pánico. Estaba sola. Mi teléfono volvió a fallar en el tocador y sentí un nudo en el estómago. Por un instante pensé que era Ethan quien me respondía, listo para ladrar sus órdenes hasta que me rindiera como siempre. Pero el nombre que iluminó la pantalla era diferente, Madison Blake. Un mensaje de texto. Lo miré fijamente con el pulso acelerado antes de abrirlo. Hermana Claire, no le desearé una feliz boda porque la de mañana no saldrá bien. Ethan y yo hemos estado juntos desde niños. Siempre me elegirá. Incluso el día de su boda. Hagamos una apuesta. Las palabras se desdibujaron por un instante mientras la rabia me corría por las venas. Apreté el teléfono con tanta fuerza que el esmalte perlado de mi manicura se quebró contra el cristal. Así que esto era todo. La confianza engreída, el desafío que no pudo resistir. Madison siempre había jugado a este juego, pero esta noche por fin se había deshecho de la última pretensión.
Ella no era la hermana de Ethan. Era su debilidad. Su punto débil. Su prioridad. Y ella lo sabía. Dejé el teléfono sobre el tocador y apreté las palmas de las manos contra la falda de mi vestido, luchando contra el escozor en las comisuras de los ojos. Aunque no lloraría. No ahora. No por ella. Pero los recuerdos llegaron de todos modos, nítidos e implacables. La primera vez que lo vi, de verdad, fue durante nuestra cena de compromiso. Madison había admirado mi anillo con los ojos abiertos y brillantes. «Es tan hermoso», dijo agarrándome la mano como si quisiera devorármela. «Ojalá tuviera uno igual». Reí torpemente a punto de darle las gracias. Pero antes de que pudiera, Ethan me quitó el anillo del dedo y se lo ofreció con una sonrisa. «Pruébatelo, Mads. Te quedará genial a ti también». Había sonreído frágil y tenso mientras Madison le ponía mi anillo. Todos se rieron, lo llamaron adorable. Pero en mi pecho algo se quebró. Esa grieta se acentuó semanas después, cuando Madison se desmayó durante la prueba de mi vestido. En un momento estaba de pie en el pedestal mientras la costurera bordaba el encaje a la perfección. Al siguiente las manos de Ethan estaban sobre Madison, sacándola de la boutique como un caballero rescatando a su doncella. Ni siquiera miró atrás. Volví a casa sola en coche con el vestido medio prendido con los alfileres clavándose en la piel con cada movimiento. No. Me había dejado en el altar. El día de mi boda. Por ella. Volví a mirarme al espejo. El vestido era impecable, las perlas elegantes, el velo perfecto. Pero tenía los ojos rojos, las mejillas sonrojadas por algo más que rubor. Le susurré a la habitación vacía. Nunca fui el primero. Nunca. Ni una sola vez. Cada pelea que tuvimos, cada indiferencia, cada momento humillante. Lo había soportado creyendo que una vez que me convirtiera en su esposa, finalmente importaría. Que una vez pronunciados los votos, Ethan me pondría por encima de ella. Pero Madison me lo había advertido, ¿no? La noche anterior, su mensaje había sido el clavo. Incluso el día de tu boda, me elegirá. Tenía razón. Y me odiaba por haberlo dudado. La ira creció lentamente al principio, luego de repente como una presa que se rompe. Cerré de golpe el cajón del tocador, tan fuerte que un frasco de perfume se volcó y se hizo añicos en el suelo, llenando el aire con el empalagoso aroma a rosas. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía él? 3 años tragándome el orgullo, disculpándome incluso cuando me dejaban atrás, meneando la cola como un cachorro patético solo para que me vieran. ¿Y para qué? Para ser abandonada delante de cientos de invitados, mientras él corría a su lado. Las palabras de mi mejor amigo resonaron en mi cabeza. Él no te merece. Nunca lo hizo. Por una vez lo creí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar en otra cosa. ¿Cuántas veces había vomitado Madison en el momento justo? ¿Cuántas veces se había desmayado, quejado, llorado, desviando la atención de Ethan de mí para centrarla en ella? Demasiadas. Y Ethan nunca lo cuestionó. Ni una sola vez. Siempre la consentía, incluso a costa de humillarme. Incluso ahora, el día de nuestra boda, susurré en el silencio, no me casaría con Ethan. Me estaba casando con ellos. Y fui la forastera todo el tiempo. Darme cuenta fue como agua helada en la espalda. Pero bajo el dolor, algo más cobró vida. Una chispa que no había sentido en años. Desafío. Si Madison creía que había ganado, se equivocaba. Si Ethan creía que esperaría humillada, a que volviera arrastrándose mañana, se engañaba aún más. Pero ya no seguiría jugando a este juego. Esta boda no se cancelaría. No se pospondría. Sería recordada. Volví a coger el teléfono y revisé mis contactos. Me temblaba la mano, pero tenía la vista despejada. En algún lugar de esa lista había un nombre al que nunca me había atrevido a llamar, una promesa que jamás me había atrevido a cumplir. Todavía no. Pero la apuesta presumida de Madison me había llevado demasiado lejos. Si Ethan pudo abandonarme por su hermana, yo podría abandonarlo por alguien que realmente cumpliera su palabra.
Levanté la barbilla, mi reflejo me devolvió la mirada con fuego en los ojos. Por primera vez en 3 años, no me parecía a la prometida de Ethan Carter. Me parecía a Claire Hayes. Y ya no quería quedar en segundo lugar. Acababa de guardar mi teléfono en el cajón del tocador cuando volvió a estallar. El nombre que apareció en la pantalla me hizo apretar la mandíbula. Ethan Carter. Por supuesto. No podía dejarlo así. Ethan nunca pudo. Vivía con la certeza de que, sin importar cuántas veces me abandonara, siempre estaría allí esperándolo con los brazos abiertos. Hoy no. Respondí de todos modos, aunque solo fuera para escuchar la arrogancia que sabía que se avecinaba. Claire dijo con la voz entrecortada esta vez, sin su disculpa anterior. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Colgándome. Mis dedos se cerraron alrededor del borde del tocador. Exactamente lo que oíste. Estás siendo ridículo. Su tono era duro ahora, su máscara habitual había desaparecido. Sabes que no tenía elección. Madison me necesitaba. Yo lo arreglaré. Mañana lo haremos. No hay mañana, Ethan. Mi voz la atravesó como una cuchilla. Pausa y luego su burla. Eres emotiva. Siempre tan emotiva cuando se trata de Madison. Te lo juro, Claire, si dejaras de imaginar cosas. No estoy imaginando nada. Espeté. Mis damas de honor se reunieron cerca de la puerta, rígidas ante la aspereza de mi tono. Nunca me habían oído levantarle la voz. ¿Te oyes siquiera?, insistió Ethan. Hablamos de un día. Pero, ¿qué es un solo día comparado con el resto de nuestras vidas? Casi me río de lo absurdo que es. El resto de nuestras vidas. Ethan, has pasado los últimos 3 años demostrando que Madison siempre será lo primero. No me hables del resto de nuestras vidas cuando ni siquiera puedes ponerme en primer lugar el día de mi boda. Su silencio era pesado. Entonces su voz se volvió baja, peligrosa. No me presiones, Claire. Te arrepentirás. Solté un suspiro tembloroso. Ya me arrepiento de todo, Ethan. Cada año que desperdicié amándote. La sala se quedó en silencio sepulcral. Mis damas de honor se quedaron paralizadas, con los ojos abiertos, las brochas de maquillaje y los ramos flácidos en las manos. Incluso Charlotte, que normalmente era muy profesional, tenía la boca entreabierta. Una de ellas, Emily, susurró Claire, ¿de verdad vas a terminar con esto? Me giré hacia ellas con el teléfono aún aferrado a la mano, y la respiración furiosa de Ethan crepitando por el altavoz. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. No seas dramática, ladró Ethan desde la fila. Te estás humillando delante de todos. Deja de tonterías y dile a Charlotte que lo posponga. Volveré mañana después de la operación de Madison y nos casaremos como estaba previsto. Punto final. Me dolía el pecho, pero no de añoranza. Con furia. Con libertad. No, Ethan, dije claramente para que todos en la sala pudieran oír. La historia termina hoy. Soltó una risa áspera. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí? ¿De esta boda? ¿Crees que alguien te tomará en serio después de esta treta? El veneno en su tono me resultaba familiar. El mismo que usaba cuando me atrevía a interrogarlo en las cenas. Cuando le preguntaba demasiadas veces dónde estaba. Cuando me preguntaba por qué Madison siempre parecía ser la primera. Pero por una vez, el veneno no se filtró en mis venas. Resbaló como agua. Ya te marchaste, Ethan, susurré. Solo te sigo el juego. Maldita sea, Claire. Su voz se quebró de repente, pero lo interrumpí. Adiós, Ethan. Le di a colgar antes de que pudiera decir otra palabra. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó ruidosamente sobre el tocador. Durante un largo instante me quedé allí sentada, con el pecho agitado y el vestido ondeando a mi alrededor en ondas de seda. Lo había dicho. Las palabras que pensé que nunca tendría el valor de decir. Se acabó. Mi mejor amiga se arrodilló a mi lado y me tomó las manos. Tenía los ojos vidriosos y el rímel ya se le estaba corriendo. Claire, por fin lo lograste.
Tragué saliva con dificultad. Sí. Otra dama de honor susurró, eres valiente. No creo que yo hubiera podido hacer eso. Valiente. No me sentía valiente. Me sentía destrozado, como si alguien me hubiera clavado un bisturí en el pecho y me hubiera arrancado 3 años de esperanza, dejándome solo un vacío puro. Pero bajo el dolor había algo más. Algo más firme. Alivio. Charlotte se aclaró la garganta torpemente con la voz temblorosa. Señorita Hayes, los invitados. Estarán esperando un anuncio. Si el novio no está aquí. Sus palabras se fueron apagando, cargadas de un juicio tácito. Si Ethan me hubiera abandonado por Madison el día de nuestra boda, los chismes serían despiadados. La ciudad se deleitaría con mi humillación. Apreté los labios. No habrá cancelación. Charlotte parpadeó. ¿Qué? Dije que no habría cancelación. Me obligué a levantarme recogiendo las pesadas faldas de mi vestido. Me temblaban las piernas bajo el peso, pero me mantuve erguida. Esta boda continúa. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Pero Claire, Emily tartamudeó. El novio. Ethan Carter ya no es el novio, dije con frialdad. Eso es todo lo que necesitan saber. Como si fuera una señal, el teléfono se encendió de nuevo y el nombre de Ethan apareció furioso en la pantalla. Por un instante la tentación surgió. Responder, oírlo suplicar. Dejar que me consolara con promesas que sabía que eran vacías. Pero no. Presioné declinar y dejé que el silencio hablara por sí solo. Durante 3 años fui yo quien se disculpaba, quien suplicaba, quien perdonaba. Esta noche Ethan pudo saborear lo que se sentía ser el ignorado. Volví a mirarme al espejo. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y un mechón de pelo se había escapado del moño, rizándose rebelde contra mi mejilla. Por primera vez, no lo arreglé. Por primera vez, no me importó. Parecía una mujer rota que había decidido no seguir rota. Mi voz sonaba firme mientras les decía a mis atónitas damas de honor, ayúdenme a terminar de prepararme. Tenemos una boda a la que asistir. El ambiente en la suite nupcial había cambiado. Mis damas de honor me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Charlotte jugueteaba con su portapapeles como si pudiera esconderse detrás, y mi teléfono seguía vibrando con el nombre de Ethan destellando en la pantalla. Lo ignoré. En cambio me quedé frente al espejo con los vestidos derramándose sobre la alfombra y el velo cayendo en cascada por mi espalda. Me miré como imaginé que lo harían los invitados en menos de 1 hora. Lastimosa, abandonada, humillada. Pero no, esta noche no. Esta noche reescribiría la historia. Alisé el vestido con ambas manos y le susurré a mi reflejo, esta boda no será recordada por la ausencia de Ethan Carter. Será recordada por mi decisión. Media hora después, el murmullo de cientos de invitados se filtraba por las gruesas puertas del salón de baile. Casi podía oír los rumores, las especulaciones. ¿Oíste? El novio no ha aparecido. Madison Black está detrás de esto, te lo aseguro. Pobre Claire Hayes. Abandonada en el altar frente a toda la ciudad. Se me revolvió el estómago, pero alcé la barbilla. Que susurraran. Por una vez no iba a acobardarme. Charlotte volvió corriendo a la suite, con la cara roja. Claire, la orquesta está lista, pero los invitados están inquietos. ¿Qué hacemos? La boda continúa, dije con firmeza. ¿Pero sin novio? Me giré lentamente hacia ella, con los labios curvados en una sonrisa que incluso a mí me asustaba. ¿Quién dijo que no habría novio? Después de que se fueran, cerré la puerta con llave. Me temblaban un poco las manos al sacar el móvil y revisar mis contactos hasta encontrar el número que nunca me había atrevido a marcar. Damian Ross. El nombre por sí solo ya tenía peso. Era el hombre que había tomado las riendas de Ross Industries a los 25 años, el hombre al que todos los titulares calificaban de despiadado e intocable. Años atrás, tras un accidente de coche que casi me cuesta la vida, Damian estuvo allí. Indirectamente. Intervino cuando su imprudente primo tuvo la culpa. Y después me dijo en voz baja,
Si alguna vez necesitas algo, llámame. Te doy mi palabra. Nunca le había hecho caso. Él lo sabrá. Pasé el pulgar por la pantalla antes de llamar. La línea sonó una vez. 2 veces. Entonces. Una voz profunda y firme. Damián Ross. Respiré hondo. Soy Claire Hayes. Pausa. Luego un atisbo de sorpresa bajo su calma. Señorita Hayes. ¿El día de su boda? ¿Por qué me llama? Se me hizo un nudo en la garganta. Ya no hay vuelta atrás. Una vez dijiste que me debías un favor. Estoy aquí para cobrarlo. Otra pausa. Su voz se agudizó curiosa. ¿Qué necesitas? Cerré los ojos, forzando la salida de las palabras. Necesito un novio. Por un largo instante el silencio se extendió por la línea. Solo podía oír el latido de mi propio corazón. Cuando por fin habló, su tono era monótono, indescifrable. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí. Me tembló la voz, pero la tranquilicé. Esta noche. Ahora mismo. Otro silencio. Luego una leve exhalación que sonó casi como una risa. No tenía nada de humor. No se piden pequeñeces, señorita Hayes. No tengo problemas pequeños, susurré. Cuando volvió a responder, su voz tenía una firmeza que me dejó sin aliento. Espera. La línea se cortó. Minutos después, la música subió de volumen. Las puertas del salón se alzaban ante mí pesadas y talladas, con sus manijas reluciendo bajo la luz de la lámpara. Mis damas de honor me flanqueaban, pálidas por los nervios. Claire, susurró Emily. No está aquí. ¿De verdad vas a salir sola? Levanté la barbilla. Sí. Mírame. Las puertas se abrieron. La luz del salón me cegó por un instante. El inmenso mar de rostros se giraba hacia mí al unísono. Cientos de invitados con todas las miradas fijas en mí. Los susurros fueron inmediatos. Camina sola. ¿Dónde está Ethan? Pobrecita, la han abandonado. Forcé una sonrisa serena, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. Di un paso adelante, cada paso resonando contra el suelo pulido, la cola de mi vestido ondeando tras de mí. A mitad del pasillo, los susurros se hicieron más fuertes, más crueles. La novia sin novio. Imagínate el escándalo. El abuelo Hayes debe estar furioso. Me temblaban las manos al tocar el ramo, pero no titubeé. Ni siquiera cuando oí a alguien reírse a carcajadas, ni siquiera cuando la humillación me quemó la piel. Las pesadas puertas a mi espalda se abrieron de nuevo con un crujido. Un silencio invadió la habitación. Me quedé paralizado con todos los nervios a flor de piel. Una figura entró en el salón de baile, impecablemente vestida con un traje a medida que reflejaba la luz. Su presencia invadió el salón como una tormenta, silenciando cada susurro. Damián Ross. Avanzó con paso mesurado, con un aura imponente y la mirada fija en mí. Las puntas de su abrigo ondeaban como alas, sus zapatos lustrados golpeaban el suelo con firmeza. Cuando llegó a mi lado, no dudó. Se detuvo a mi lado, me miró con ojos que brillaban bajo la lámpara de araña y dijo con claridad, para que todos lo oyeran: estoy aquí para casarme contigo. El salón de baile estalló. Jadeos. Gritos. Susurros que estallan como electricidad. ¿Es Damián Ross? ¿El director ejecutivo de Industrias Ross? Dios mío. ¿Claire Hayes reemplazó a Ethan Carter con él? Me quedé paralizada, con el ramo temblando en las manos, mirándolo fijamente. Su expresión era tranquila, casi indiferente. Pero en sus ojos había algo más. Una decisión silenciosa. Y en ese momento, por primera vez esa noche, no me sentí abandonada. Me sentí elegida. La sala seguía bullendo, una orquesta de susurros y gritos agudos, cuando Damián Ross se colocó a mi lado. No me tocó, ni siquiera bajó la mirada como pidiendo permiso. Simplemente permaneció allí, alto e inmóvil, como siempre había estado destinado a ser. Y sin embargo, su sola presencia lo cambió todo.
La vergüenza que me oprimía los hombros, el peso de ser abandonada frente a la ciudad, se quebró bajo la fuerza de su aura. Mi humillación se convirtió en algo más agudo, casi desafiante. Ya no estaba solo. El invitado no sabía si respirar o hacer una reverencia. Damien me extendió el brazo no con un gesto ni siquiera con calidez, sino con la orden tácita de quien esperaba que yo lo aceptara. Y lo hice. En cuanto mi mano se posó en su manga, una nueva oleada de jadeos recorrió la sala. Los teléfonos levantaron el teléfono discretamente. No discretamente, sino con audacia, con las pantallas grabando, capturando la historia a medida que se desarrollaba. Juntos caminamos por el pasillo. Cada paso resonaba diferente ahora. Ya no estaba vacío, ya no era frágil. Con Damien a mi lado, el suelo de mármol parecía amplificar cada paso, firme y seguro. Sentía cientos de ojos clavados en nosotros, pero mantuve la cabeza alta. Si querían un espectáculo, se lo daría. Llegamos al altar. El oficiante, un hombre de cabello canoso que claramente no se había apuntado para el escándalo, rebuscó entre sus notas antes de susurrar: «Señora Hayes». «Señor Ross». «¿Están preparados?». La respuesta de Damien fue suave y controlada. «Sí». Mi voz, aunque tensa, no tembló. «Sí». Las manos del oficiante temblaban al pasar la página. La multitud era un mar de cuellos estirados y flashes de cámara, su curiosidad me consumía. La ceremonia comenzó. Apenas oí las palabras. ¿Lo aceptas, lo prometes, en la riqueza o en la pobreza? Solo sentía el latido de mi corazón y el peso de la presencia de Damien a mi lado. Cuando llegó mi turno, se me atragantó la garganta. No me casaba por amor. No estaba comprometiendo mi vida. Esto era supervivencia. Desafío. Una apuesta para salvarme de la ruina. Pero mi voz sonó clara. Lo hago. El oficiante se volvió hacia Damien. ¿Damien Ross acepta a Claire Hayes? Sí, dijo sin dudarlo un instante. Su tono no transmitía romance ni calidez, pero tampoco duda. Y eso fue suficiente. Por el poder que me ha sido otorgado, ahora puedes besar a la novia. Mi pulso se aceleró. Volví la cara hacia él, lista para susurrar: no tenemos que hacer esta parte. Podemos saltárnosla. Pero Damien se adelantó. Su mano ahuecó mi nuca con firmeza, inclinándome hacia él. Sus labios se presionaron contra los míos, fríos al principio, luego permaneciendo demasiado tiempo como para confundirlos con puramente simbólicos. El salón de baile estalló. Jadeos. Aplausos. Gritos. Y por todas partes el clic agudo de las cámaras, el brillo de los teléfonos que grababan. Me sentí mareado, no por el beso en sí, sino por la tormenta que desató. Mi humillación no solo había desaparecido. Había sido reescrito en algo sin precedentes, algo explosivo. Damien Ross me había besado en el altar y la ciudad nunca dejaría de hablar de ello. Los susurros surgieron como un maremoto. Damien Ross reemplazó a Ethan Carter. ¿Es una loca o brillante? Él es el multimillonario más joven del país. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? Esto se está volviendo viral. Ya está en Twitter. Revisa tu teléfono. Con el rabillo del ojo vi a mis damas de honor mirándome boquiabiertas, divididas entre la sorpresa y el asombro. Incluso Charlotte había bajado su portapapeles, sin palabras. Mis manos temblaban alrededor del ramo, pero me obligué a mantenerme erguida, con los labios aún palpitando por la huella de su mano. En cuanto volvimos al altar como marido y mujer, la tormenta estalló. Podía oír el clic de las cámaras de los periodistas fuera del salón, el frenesí de los invitados transmitiendo en directo desde sus asientos. Las notificaciones vibraban en mi teléfono abandonado en la suite. Casi podía ver cómo se formaban los hashtags. La boda del siglo. La novia reemplaza al novio. La novia reemplaza al novio. La novia reemplaza al novio. Por la mañana sabía que Internet estaría analizando esta noche. Mi humillación se había convertido en un espectáculo, pero no de lástima. De asombro. Y por primera vez en años, pensarlo me hizo sonreír.
Mientras la multitud nos rodeaba, susurrando, felicitándonos, especulando, Damien se inclinó lo justo para que solo yo pudiera oírlo. «Querías un novio», dijo con calma. «Ya lo tienes». Sus palabras no eran tiernas. Eran un contrato. Joder. Y aunque se me revolvía el estómago de miedo por lo que me depararía el mañana, levanté la barbilla y lo miré a los ojos. «Entonces vamos a darles un espectáculo». Las luces del salón seguían cegando cuando salimos del escenario, con las manos juntas solo para el público. Mis labios aún hormigueaban levemente, el rastro fantasma del beso de Damien Ross persistía como una marca indeseada. El aire tras las puertas era diferente. Más tranquilo. Más pesado. El tintineo de las copas de champán y los chismes que subían por el salón se atenuaron hasta convertirse en un murmullo distante cuando entramos juntos. Dejé caer el ramo en la mesa más cercana, los pétalos se esparcieron como si fueran víctimas. El pulso me retumbaba en los oídos. «Gracias», logré decir, con un sabor extraño en la boca. «Por eso». Damien no me miró. Se dirigió al sofá, se sentó y empezó a juguetear con el anillo de bodas que acababa de ponerse. Su perfil estaba tallado en piedra afilado, inmóvil. «No me agradezcas», dijo secamente. «No hago caridad». Un golpe en la puerta interrumpió mi silencio. Su asistente entró con los brazos cargados de elegantes carpetas negras. Las colocó cuidadosamente sobre la mesa de cristal y retrocedió, con la mirada baja, como si incluso mirar a su jefe le estuviera prohibido. Damien señaló la carpeta más cercana. «Échale un vistazo». Dudé antes de acercarlo. Las palabras estampadas en la parte superior me cortaron la respiración. «Acuerdo matrimonial». Se me encogió el estómago. Página tras página se desplegaban ante mí. Cláusulas, condiciones, firmas, líneas. Damien lo había pensado todo. La narrativa pública, la división de bienes, las expectativas de conducta. «Esta boda no es solo un chisme», dijo con voz de acero templado. «Es noticia de primera plana. Por nuestra reputación, mantenemos este matrimonio durante 2 años. Después de eso podemos disolverlo en silencio si así lo deseamos». 2 años. Tracé las palabras en negrita con la punta del dedo. Esto no fue un rescate. Fue una fusión. Se me hizo un nudo en la garganta. Él planeó esto. Su mirada se posó en mí fija, indescifrable. Lo planeó todo. Quería reír o quizás gritar. Ahí estaba yo, una novia abandonada por el hombre que creía amar, y mi novio sustituto había llegado con un contrato ya en trámite. «Lo dices como una adquisición empresarial», susurré. «Lo es». Su tono no vaciló. «Consigue un marido. Tengo influencia. La ciudad deja de reírse de ti y deja de subestimarme. Todos ganan». «Todos menos yo», pensé con amargura. Volví a hojear las páginas. Mi nombre estaba escrito con precisión junto al suyo. La cita era hoy. El espacio del testigo ya estaba ocupado por su asistente y otro miembro del personal que había entrado sin que nadie se diera cuenta. «¿Hablas en serio?», susurré. «No pierdo el tiempo con bromas». Me quedé mirando el bolígrafo que descansaba cuidadosamente junto al acuerdo. Podría irme. Podría romper el contrato por la mitad y largarme furioso, dejando que el escándalo me consumiera. Pero entonces pensé en el abuelo Hayes. Su problema cardíaco. Como la traición de Ethan casi lo mandó al hospital en nuestra fiesta de compromiso. ¿Podría dejar que también soportara la humillación de esta noche? Bueno, me temblaba la mano, pero tomé el bolígrafo. Con un trazo cuidadoso firmé junto al de Damien Ross. «Bien», dijo Damien y le hizo un gesto a su asistente. Apareció otra carpeta, más delgada esta vez. La abrí y me quedé paralizado. «Acta de matrimonio. Ya preparada. Ya sellada». Me flaquearon las rodillas. «¿Tú organizaste esto?». Se recostó completamente tranquilo. «¿Creías que entré a ese salón sin planes de contingencia? Si iba a poner mi nombre junto al tuyo, sería vinculante». Me reí entonces con un sonido hueco e incrédulo.
Así que estoy casada de verdad. No con Ethan Carter, no con el hombre al que le rogué durante 3 años que me amara. Pero a un desconocido. Su mirada se posó en mí sin pestañear. No era un desconocido. Tu marido. Las palabras me resonaron. Espera. Final. Se levantó con suavidad, abotonándose la chaqueta. Mañana te mudarás a mi villa. Ya está preparado todo lo necesario. No traigas nada innecesario. Lo miré con ojos entrecerrados. ¿Ya lo tienes? Planeo, repitió como si eso lo explicara todo. Algo dentro de mí se retorció. Miedo, asombro, resentimiento, no podía nombrarlo. Había convertido mi desastre en un contrato antes de que terminara de desmoronarme. Cuando salió del salón, con su asistente siguiéndolo como una sombra, me quedé. Sentía el certificado de matrimonio caliente en las manos, como si me quemara la piel. Mis damas de honor se asomaron desde el pasillo con los ojos abiertos. Emily susurró: Claire, ¿qué has hecho? Tragué saliva con dificultad. Sobreviví. Era solo una mentira a medias. Esa noche, despierta en la habitación de invitados de mi casa, miré al techo y dejé que la verdad me calara hondo. En un día pasé de ser una prometida abandonada a la esposa de Damien Ross. La ciudad nunca dejaría de hablar. Ethan nunca me perdonaría. Madison nunca me dejaría olvidar. Pero por primera vez en años, no estaba rogando. No me estaba disculpando. No fui el segundo. Yo era Claire Hayes, esposa de Damien Ross. Y aunque me destruyera o me rehiciera, no había vuelta atrás. Al amanecer, la ciudad ya no era mía. Era de los titulares. No tuve que desplazarme mucho. Todas las notificaciones de mi teléfono decían lo mismo. Los vídeos de la boda circulaban sin parar. Mi solitario paseo por el pasillo, la exclamación al abrirse las pesadas puertas, Damien Ross abriéndose paso por el salón como si fuera el dueño. Y luego el beso. Dios, el beso se había ralentizado, se había repetido en bucle, se había remezclado con música. La novia reemplaza al novio. La familia Carter, humillada. Damien Ross sorprende a Shanghai. Por primera vez en semanas, la atención no se centró en la perfección de Ethan Carter. Se centró en su ausencia y en mi audacia. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla vibrante. Una parte de mí quería apagarlo todo, esconderse de la avalancha de especulaciones. Pero otra parte, la más fuerte, veía los vídeos con una emoción desconocida. Me había convertido en el escándalo y la sensación a la vez. Y en algún lugar de la ciudad, Ethan también me observaba. Los rumores me llegaron mucho antes de que lo viera. Ryan Cole, su mejor amigo, aparentemente palideció al darle la noticia. Ethan se rió primero con una risa aguda y cruel, de esas que fingen no sangrar. Me quiere demasiado como para casarse con otro, había dicho. Y menos a Ross. Es una broma. Está enfadada, eso es todo. Pero la negación no pudo contradecir la evidencia. El certificado de matrimonio ya se había filtrado. Oficial, firmado y sellado. Fotos de Damien deslizándome un anillo en el dedo aparecían en todos los sitios web, en todas las páginas de chismes. La risa de Ethan se había convertido en silencio. Luego furia. Madison estaba con él, por supuesto. Siempre lo estaba. Solo intenta castigarte, murmuró pálida por la herida, con el brazo envuelto en una venda más decorativa de lo necesario. Sabes que ella nunca podría irse del todo. Tú no. Su voz era miel vertida sobre veneno, devolviendo la vida a su orgullo. Pero Ethan ya estaba paseándose, con la mirada amenazante. Me humilló delante de toda la ciudad. Con él. Damien Ross. Ese hombre lleva años queriendo tener influencia sobre mí. Madison ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. Entonces tráela de vuelta. Hazle recordar que te pertenece. La chispa se encendió. Y Ethan, quien me había abandonado sin dudarlo, de repente recordó el dolor de ser el que se había quedado atrás. Por la tarde supe que vendría. Estaba en la forma en que mi teléfono vibraba con su nombre, sin respuesta una y otra vez.
De la misma forma en que Ryan envió un breve mensaje de advertencia. No está estable. Ten cuidado. Incluso el asistente de Damien me miró con complicidad mientras actualizaba los horarios en la villa, como si él también esperara que Ethan apareciera como una nube de tormenta en el horizonte. Y cuando volví a la casa de mi familia esa noche para recoger el resto de mis pertenencias, mi miedo se consolidó. Porque Ethan estaba esperando. Estaba de pie junto a la puerta, alto y rígido, con la luz de las farolas dibujando sombras duras en su rostro. Llevaba la chaqueta arrugada, la corbata floja y los ojos inyectados en sangre. Para un hombre que siempre se había enorgullecido de su control, parecía desquiciado. Cuando bajé del coche con la maleta en la mano, su mirada se clavó en mí como la de un depredador. Claire. Su voz era baja, entrecortada. Me quedé paralizada, agarrando con más fuerza el asa de la maleta. No deberías estar aquí. Dio un paso más cerca, irradiando ira a rachas. ¿Crees que puedes simplemente qué? ¿Reemplazarme? Exhibir a Ross frente a toda la ciudad como si fuera un premio. Mi pulso latía con fuerza, pero me obligué a mantenerme erguido. Te reemplazaste a ti mismo, Ethan. Me dejaste. Su rostro se contorsionó, la incredulidad y la furia se reflejaban en sus facciones. Dios mío, Claire. Se rió entrecortadamente y sin humor, pasándose una mano por el pelo despeinado. ¿Qué has hecho? Te casaste con él. Damien Ross. ¿Tienes idea de lo que dice la gente? ¿Tienes idea de cómo me hace quedar esto? Tragué saliva con dificultad. No se trata de tu aspecto. Sus ojos se clavaron en los míos, afilados como cuchillas. Siempre se ha tratado de nosotros. ¿Y tú? Su voz se quebró un poco, suavizándose. ¿Me amas? Siempre me has amado. Dime que esto no es real. Dime que no lo decías en serio. Por un instante las palabras me desgarraron el corazón, clavándose en los restos de la chica que una vez se habría derretido ante su súplica. Pero esa chica había quedado sepultada bajo 3 años de abandono. Te amé, susurré. Y lo mataste. Su rostro se contorsionó, la pena se apoderó de él antes de que la rabia lo absorbiera por completo. En 2 zancadas estaba frente a mí, su mano aferrándome el brazo. Eres mía, Claire, susurró con voz temblorosa. No es suya. ¿Me oyes? Mía. El dolor me recorrió el brazo, pero no me inmuté. Esta vez no. No, Ethan. Nunca fui tuya. No cuando elegías a Madison cada vez que te necesitaba. Su agarre se hizo más fuerte. Mi piel ardía. Y entonces otra voz atravesó la noche. Déjala ir. Giré la cabeza, conteniendo la respiración. Damien Ross estaba justo al otro lado de la puerta, flanqueado por 2 hombres silenciosos con trajes oscuros. Tenía las manos en los bolsillos y una postura relajada. Pero sus ojos eran de acero frío. El aire entre los 2 hombres crepitó. Ethan soltó mi brazo lentamente, pero su cuerpo estaba tenso por la furia. ¿Crees que puedes aparecer de repente y robarme lo que es mío, Ross? Damien dio un paso al frente tranquilo, sin prisa. Yo no robé. Tú me abandonaste. Las palabras cortaron el aire. La risa de Ethan fue aguda y amarga. No la amas. Esto es solo una jugada de poder. La expresión de Damien no cambió. Tal vez. Pero yo estuve ahí cuando importaba. Tú no. La verdad me cayó como un puñetazo. La cara de Ethan se enrojeció, las venas se le marcaron en la sien. Se abalanzó hacia adelante con los puños apretados. Bastardo. Uno de los hombres de Damien se acercó sigilosamente. Pero Damien levantó una mano para detenerlo. Su voz era baja, peligrosa. Cuidado, Carter. Hay cámaras por todas partes. Y tenía razón. Con el rabillo del ojo vi el brillo de los teléfonos que vecinos curiosos habían levantado. La discusión se extendió a la calle. Se alzaron voces feas y ásperas. Es mía, gritó Ethan, señalándome con el rostro desgarrado por la desesperación. Díselo, Claire.
Diles que es mentira. Me dolía la garganta, pero mi voz era firme. No es mentira. No soy tuya, Ethan. Ya no. Se escucharon jadeos entre la pequeña multitud que se había reunido. Los teléfonos seguían grabando. La furia de Ethan se desbordó. En un instante atacó. No supe si fue en Damien o en la noche misma. Pero Damien se apartó con una calma exasperante. Ethan se tambaleó casi tropezando, antes de ser sujetado por su propio amigo Ryan, quien finalmente había llegado jadeando. La humillación fue total. Por la mañana, los vídeos estaban por todas partes. Ethan Carter, borracho y furioso, se pelea en la calle. Damien Ross mantiene la calma mientras Carter pierde el control. Claire Hayes, la novia que se marchó. La ciudad se dio un festín con ella. Los comentaristas especularon. Desconocidos aplaudieron mi audacia. Algunos criticaron a Ethan. La mayoría se burlaba de él. Por una vez, no era yo quien se reía. Era él. En la villa, 2 asistentes llevaron mis maletas al interior. Apreté mi bolso con más fuerza, como si me protegiera de la inmensidad del lugar. Damien ya estaba allí. Por supuesto que sí. De pie al pie de la amplia escalera, con una postura perfecta y una expresión indescifrable. No me saludó como un esposo que da la bienvenida a una novia. Me consideró una inversión al llegar a su puerta. Llegas tarde, dijo. Se me tensó la espalda. Son las 7 exactamente como me dijiste. Exactamente no es puntual. Su mirada se dirigió a las bolsas. ¿Eso es todo? Los asistentes se fueron corriendo. Tragué saliva con dificultad. No traje mucho. Dijiste que no. Bien, respondió volviéndose hacia las escaleras. Aquí no hay lugar para equipaje innecesario. No se refería al equipaje. La cena se sirvió en un comedor tan largo que apenas podía ver el otro extremo. Me senté a la enorme mesa de roble, con la lámpara de araña iluminando la pulida cubertería. Damien se sentó frente a mí con las manos juntas, como si se tratara de una reunión de la junta directiva en lugar de nuestra primera noche como marido y mujer. Hay reglas, dijo sin preámbulos. Dejé el tenedor. ¿Reglas? Asintió una vez. Este matrimonio existe a la vista del público. Cenaremos juntas 3 veces por semana, asistiremos a eventos según sea necesario y mantendremos una apariencia de unidad. A cambio, tendrás acceso a todo lo que conlleva ser la señora Ross, estatus, seguridad e influencia. ¿Y qué te llevas?, pregunté en voz baja. Su mirada se cruzó con la mía, firme y penetrante. Lo que siempre me llevas. Control. La palabra me invadió como el hielo. ¿Y si rompo las reglas?, pregunté. Se recostó en su silla. No. Quise espetarle y decirle que no era una niña a la que pudiera regañar, pero algo en su tono me detuvo. No era una amenaza. Era una certeza. Más tarde esa noche, mientras deambulaba por los amplios pasillos de la villa, mi teléfono vibró con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Claire. La voz de Ethan era baja y entrecortada. Me quedé paralizado. No me vuelvas a llamar. No lo dices en serio. Él te está usando. Lo sabes. Te amo. La llamada se cortó antes de que pudiera terminar. Me giré lentamente. Damien estaba a unos metros de distancia, con el teléfono aún en la mano. Había terminado la llamada. ¿Estabas escuchando?, pregunté. Su mirada era fría. Te estaba protegiendo. No necesito tu protección. Sí, dijo simplemente. Sí. Odié la opresión que sentí en el pecho al oír sus palabras. A la mañana siguiente bajé con una blusa color crema y una falda entallada, lista para visitar a mi abuelo en el hospital. La mirada de Damien me recorrió brevemente antes de dejar su café. Cambio. Parpadeé. Disculpe. Esa falda es demasiado corta. Me subieron las mejillas. Lo he usado cientos de veces. No como mi esposa, dijo con calma, mientras bebía un sorbo de café.
La ira se apoderó de él. No eres mi dueño. Su mirada me inmovilizó contra el suelo. Legalmente por los próximos 2 años, sí lo soy. La audacia me dejó sin aliento. Y sin embargo, una parte de mí se emocionó con la forma en que lo dijo. Como una promesa, como una línea trazada que nadie más podría cruzar. Subí y me cambié odiándome por haber obedecido. Esa noche asistimos a una gala benéfica. Las cámaras se encendieron en cuanto bajamos del coche. La mano de Damien descansaba suavemente en mi cintura, con la firmeza suficiente para que todo el mundo la viera, con la ligereza suficiente para hacerme preguntarme si siquiera lo había notado. No seguían susurros. ¿De verdad se había casado con él? Ella parece aterrorizada. Él parece posesivo. Me puse rígida, pero Damien inclinó la cabeza lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. Sonríe, Claire. Forcé mis labios a una curva. No soy tu marioneta. Eres peor, murmuró con una leve sonrisa burlona en los labios. Eres mi esposa. Levanté la vista bruscamente, listo para replicar. Pero el destello de diversión en sus ojos me desarmó. Por primera vez me di cuenta de que Damien Ross podía bromear. Y no lo odiaba. Más tarde esa noche, después de la gala, me quité los tacones en el vestíbulo, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en los dedos de los pies. Sin decir palabra, Damien se agachó frente a mí, con una rodilla apoyada en el suelo de mármol. Me quedé paralizada cuando me levantó el pie con cuidado, quitándome el tacón y dejándolo a un lado. «Puedo hacerlo yo mismo», susurré sobresaltado. «Lo sé», dijo en voz baja, rozando con el pulgar la piel dolorida de mi tobillo. «¿Pero por qué deberías hacerlo tú?» Para un hombre con contratos y control, el gesto fue sorprendentemente tierno. No sabía qué decir. Los días siguientes se desvanecieron en un ritmo constante. Desayunos compartidos a medias en silencio, tardes asistiendo a eventos donde representábamos nuestros papeles. Pero en los momentos intermedios algo cambió. A veces lo pillaba observándome, cuando me reía de algo que Emily me había escrito mientras me quedaba junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. Su mirada se suavizaba un instante antes de endurecerse de nuevo. Y me sorprendí observándolo también, cómo se aflojaba la corbata después de un largo día, cómo se arremangaba para revelar sus fuertes antebrazos, cómo bajaba la voz al hablarme en privado. Esto no se suponía que pasara. Pero pasó. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las paredes de cristal de la villa, lo encontré en su estudio, con la corbata desabrochada y el pelo ligeramente despeinado. «Trabajas demasiado», le dije sin poder contenerme. Levantó la vista sorprendido. «Y divagas demasiado». Sonreí levemente. «Quizás nos equilibremos». Por primera vez, Damien Ross se rió de verdad. Ni una sonrisa burlona ni una burla. Una risa de verdad, grave y áspera, como si no hubiera usado ese sonido en años. El sonido se enroscó en mi interior, cálido y peligroso. Al girarme para irme, él habló: «Claire». Hice una pausa. Su mirada se fijó en la mía, seria ahora. «No importa lo que haga Ethan Carter, recuerda esto. Eres mía. No por un contrato. No por un escándalo. Pero porque no dejaré que nadie más te tenga». Las palabras me impactaron profundamente, aterradoras y emocionantes a la vez. Por primera vez desde el día de mi boda, no me sentí abandonada. Me sentí reclamado. Y contra toda lógica, no estaba seguro de querer luchar contra ello. La tormenta llevaba semanas gestándose. Allá donde iba, oía rumores sobre el declive de Ethan Carter. Los artículos hablaban de su comportamiento errático, de sus reuniones perdidas, de sus ataques de ira contra socios que antes lo admiraban. Los inversores se alejaban, susurrando el nombre de Damien. Pero los chismes no eran nada nuevo. Lo que me revolvía el estómago era la forma en que seguía intentando contactarme. Las llamadas sin respuesta. Los ramos enviados a la villa regresaron sin abrir. Las cartas desesperadas, escritas con su caligrafía familiar, rogando por una reunión. Las ignoré todas. O lo intenté. Porque en el fondo sabía que Ethan no se detendría ahí. Fue en la recaudación de fondos de la Fundación Haas.
Damien y yo entramos juntos con su mano en la parte baja de mi espalda, su presencia tan imponente como siempre. Los flashes de las cámaras, la sala bullía de curiosidad. Y entonces lo vi. Ethan. Estaba de pie al otro lado del salón, pálido pero impecablemente vestido, con una copa de champán intacta en la mano. Sus ojos encontraron los míos al instante, ardiendo con una mezcla de anhelo y furia. Sentí la mano de Damien presionando mi espalda con más fuerza, afianzándome. Ignóralo, murmuró. Pero Ethan no estaba allí para que lo ignoraran. Nos interceptó cerca de la escalera, bloqueándonos el paso. La multitud se quedó boquiabierta. Claire, dijo con la voz entrecortada por la urgencia. Por favor. Solo dame 5 minutos. El cuerpo de Damien se movió sutilmente protegiéndome. Hazte a un lado, Carter. Ethan apretó la mandíbula. Esto no es asunto tuyo, Ross. Esto es entre ella y yo. No, dijo Damien con calma, apretando mi cintura con fuerza. Dejó de ser entre tú y ella en cuanto te alejaste del altar. El salón de baile contuvo la respiración. Me obligué a mirar a Ethan a los ojos. Di lo que tengas que decir. Pero esta es la última vez. Su rostro se arrugó. Me equivoqué, Claire. Sobre todo. Madison no es nada. Pensé que me necesitaba, pero me usó. Eres a quien amo. Siempre lo has sido. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Su voz tembló. Cásate conmigo otra vez. Olvídate de esta farsa. Sabes que a Ross no le importas. No como a mí. Sentí una opresión en el pecho, viejas cicatrices tirando, pero me obligué a respirar. Me amabas tanto que me dejaste el día de nuestra boda. Fue un error, gritó, y la desesperación se transformó en rabia. Un error. No, lo corté. 3 años de errores. 3 años de elegirla a ella en lugar de a mí. No se trata de un día, Ethan. Se trata de todos los días que me hiciste sentir invisible. El silencio después de mis palabras fue ensordecedor. Y entonces llegó el veneno. Madison irrumpió en el círculo, su vestido brillando como un arma. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Miente, Ethan. No dejes que te manipule. Se casó con Damien por estatus, por venganza. Ella nunca te amó como yo. Su voz resonó por toda la habitación, nítida como el cristal. Yo estaba a tu lado cuando estabas en tu peor momento. Yo era en quien confiabas. No es más que una niña malcriada que quería un juguete más grande. Se escucharon jadeos. Se llevaron los teléfonos. La escena ya no era privada. Era un espectáculo. Y Madison, cegada por su propia malicia, no le importó. Ethan se volvió hacia ella con voz áspera. Basta, Madison. Ella se congeló. Ethan. No. Sus ojos ardían con algo que nunca antes había visto. Claridad, no me amas. Te encanta controlarme. Cada desmayo, cada drama. Me hiciste tu sirviente y estaba demasiado ciego para verlo. Su rostro palideció. Eso no es verdad. Se rió con amargura, con el sonido entrecortado. Es todo verdad. Me arruinaste y te dejé. Por una vez, la multitud no murmuraba sobre mí. Estaban viendo a Madison Blake derrumbarse. Ethan me miró con lágrimas en los ojos. Claire, por favor. Que esto no sea el final. Cambiaré. Lo demostraré. Pero no lo elijas. Su mano buscó la mía. Pero antes de que pudiera tocarme, el brazo de Damien me rodeó la cintura, atrayéndome hacia él. Su voz era baja, letal. Tócala y no saldrás de aquí. La posesividad en su tono me dio escalofríos. Y por primera vez, Ethan vio lo que yo ya sabía. Damien Ross no era un sustituto. Era inamovible. Miré a Ethan, al hombre al que una vez amé tan profundamente que me había olvidado por él. El hombre que me enseñó lo que significaba rogar, esperar, sufrir. Y no sentí nada. Tienes razón, Ethan, dije en voz baja. Este es el fin.
Su rostro se arrugó, un sonido escapó de su garganta como el de un animal herido. Se tambaleó hacia atrás, y la multitud se abrió a su alrededor como si llevara una infección. Madison intentó alcanzarlo, pero él la apartó, desbordándose de su furia. «Te arrepentirás de esto», gritó con la voz entrecortada. Los dos. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, nadie las creyó. Ni siquiera él. A la mañana siguiente todos los medios tenían la grabación. La súplica desesperada de Ethan Carter, el veneno de Madison Blake, su desmoronamiento público. Las acciones de la familia Carter cayeron. Los socios comerciales rompieron vínculos. Y Madison desapareció de la ciudad en cuestión de días, su nombre envenenado sin remedio. El imperio de Ethan se derrumbó, no con fuego sino en silencio. Puertas cerrándose una a una, hasta que no le quedó más que arrepentimiento. Yo, por primera vez en años, me sentí libre. Esa noche Damien y yo estábamos sentados en su estudio, con el fuego proyectando sombras por toda la habitación. «¿Lo terminaste?», dijo simplemente. «Sí». Mi voz tembló de alivio. «Por fin». Su mirada se suavizó casi imperceptiblemente. «Bien. Porque nunca te mereció». Lo miré a los ojos, el peso de la noche se convirtió en algo más ligero, más cálido. «¿Y tú sí?». Una leve sonrisa curvó sus labios. «Siempre tomo lo que merezco». «Peligroso». «Sin complejos». «Y que Dios me ayude», empezaba a desearlo. La ciudad cambió de rumbo más rápido de lo que esperaba. Durante 4 semanas, la caída de Ethan Carter había acaparado los titulares. El chico de oro se derrumba. El legado de Carter está en ruinas. De novio a paria. El nombre de Madison Blake se había convertido en veneno en todos los círculos importantes. Sus fotografías inundaban los tabloides con pies de foto afilados como cuchillos. Manipuladora, amante, mentirosa. Y luego silencio. Como todos los escándalos, se desvanecieron, reemplazados por chismes más recientes. Y sin ellos me encontré en un silencio extraño y desconocido. Por primera vez en años, mi vida no estaba definida por la sombra de Ethan. Nadie susurraba sobre su devoción por Madison mientras yo sonreía con los dientes apretados. Nadie me miró con lástima, preguntándose cuánta humillación podría soportar antes de derrumbarme. El mundo seguía susurrando, pero ahora los susurros eran diferentes. Ella realmente se casó con él, Damian Ross. ¿Has visto cómo la mira? Quizás no fue un escándalo. Quizás fue el destino. Yo no sabía nada del destino. Pero si lo sabía, podía respirar de nuevo. Las mañanas ya no me llenaban de temor por dónde estaba Ethan ni con quién estaba. Desperté en la villa de Damián, con la luz del sol derramándose por las infinitas ventanas y la ciudad brillando a mis pies. Y él. Siempre él cerca, en algún lugar. Sin rondar, sin asfixiar, simplemente ahí. Una presencia firme, como un ancla que no sabía que necesitaba. La cena era diferente ahora. Atrás quedaron los silencios rígidos y los pronunciamientos formales. Seguíamos comiendo en la misma mesa larga de roble, pero ahora, en lugar de tratarla como una sala de juntas, Damián se recostaba en su silla, con la chaqueta desabrochada y la corbata floja, observándome con una intensidad silenciosa que me hacía torpe con el tenedor. Una noche, mientras la criada retiraba los platos, lo sorprendí todavía mirándome fijamente. ¿Qué? Le pregunté mientras se me subía al cuello. Nada. Sus labios se curvaron levemente. Comes más lento que antes. Parpadeé. ¿Te diste cuenta? Yo lo noto todo. Dijo simplemente. Puse los ojos en blanco, aunque se me aceleró el pulso. ¿Y qué? ¿Ahora mis hábitos alimenticios también forman parte del contrato? Se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos en la mesa. No hay contrato en la cena, Claire. Suavizó la voz, casi en broma. En la cena solo eres mi esposa. La palabra me revoloteó en el pecho. Esposa. Ya la había usado antes, siempre en público, siempre con un propósito calculador. Pero solo allí la palabra sonaba diferente. Improvisada. Bajé la vista hacia mi copa de vino,
removiendo el líquido rojo para disimular la curvatura de mis labios. Estás muy presumido esta noche. Lo soy. Su tono era perezoso, pero sus ojos brillaban divertidos. Quizás sea porque por fin empiezas a mirarme en lugar de mirarme a los ojos. Le lancé una mirada penetrante. ¿Y qué se supone que debo ver exactamente? Su sonrisa se acentuó. Un marido que lo nota todo. Me había preparado para la frialdad, para la distancia. Para un matrimonio de conveniencia que seguiría siendo una actuación. Pero en cambio, estaban estos momentos. Inesperado e encantador, arrancándome la risa de los labios antes de poder contenerla. Otra noche al entrar al estudio con té, lo encontré dormido en el sofá de cuero, sin corbata y con el pelo cayéndole sobre la frente. La imagen me sobresaltó. No porque fuera guapo, aunque lo era devastadoramente. Sino porque parecía humano. Cansado. Vulnerable. Dudé y luego lo tapé con una manta con cuidado. Antes de que pudiera apartarme, su mano salió disparada y me agarró la muñeca. Abrió los ojos, oscuros y penetrantes a pesar del cansancio. Deberías estar dormido, murmuró. Tú también, le respondí, pero mi voz era más suave de lo que pretendía. Su agarre se aflojó, pero no me soltó del todo. En cambio, su pulgar rozó ligeramente mi pulso. Una caricia suave como una pluma que me recorrió una cálida ráfaga. No me cuides, Claire dijo mirándome a los ojos. No estoy acostumbrado. Tragué saliva con dificultad. Quizás ese sea el problema. Sus labios se curvaron, pero no en una sonrisa burlona. Algo más suave. Me soltó y volvió a cerrar los ojos, pero el recuerdo de su tacto permaneció en mi piel mucho tiempo después. En la gala de la semana siguiente su instinto protector se manifestó de nuevo, no con palabras, sino en la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el mío cuando un hombre se acercaba demasiado, en la forma en que su mano se posó en mi cintura con una firmeza que le decía al mundo que estaba ocupada. Muy posesiva, susurré mientras otra cámara destellaba. Siempre, murmuró con los labios tan cerca que sentí el calor de su aliento en la oreja. Nunca lo habías notado antes. El escalofrío que me recorrió no era por la copa de champán fría que tenía en la mano. La lluvia siempre me inquietaba. Esa noche, de pie junto a la pared de cristal de la villa, observé cómo la tormenta difuminaba la ciudad en franjas plateadas. Mi reflejo me devolvía la mirada, el pelo suelto, la bata de seda ceñida a la cintura y los pies descalzos apoyados en el frío mármol. Por primera vez en semanas, no pensaba en Ethan. Pensaba en mí. Y en Damien. Lo presentí antes de oírlo. Sus pasos eran silenciosos, su presencia más pesada que la tormenta de afuera. Te despiertas tarde, dijo en voz baja y suave. Tú también, respondí sin voltearme. Se acercó a mí con las manos en los bolsillos, y su reflejo se unió al mío en el cristal. Por un momento nos quedamos mirando la lluvia. Entonces las palabras se me escaparon sin querer. ¿Sabes lo que se siente rogarle a alguien que te ame? Silencio. Se me encogió el pecho. Casi me arrepentí de haber hablado hasta que respondió en voz baja, sí. Mi cabeza se giró hacia él. Tú. Su mirada se quedó fija en la tormenta. Mi padre creía que el poder era amor. Mi madre se fue cuando yo era niño. Pasé años intentando ganarme su aprobación. Nunca la conseguí. Admitirlo me sobresaltó. Damien Ross, multimillonario intocable, confesando heridas similares a las mías. Le di 3 años a Ethan, susurré. Me dolía la garganta. 3 años de perdonar, disculparse y esperar. Pensé que si le daba todo, por fin me vería. Pero solo la vio a ella. Se me quebró la voz. A veces me pregunto si tengo algo roto. En ese momento Damien se giró por completo con la mirada fija y fija. No estás rota, Claire. Él era ciego. Ese no es tu defecto. Es su fracaso. Parpadeé rápidamente sintiendo un calor intenso detrás de mis ojos. Lo dices con tanta facilidad. Porque es verdad. Su mano se levantó, dudó, y luego me secó una lágrima de la mejilla. Su tacto fue sorprendentemente suave para un hombre conocido por su crueldad.
No confundas la incapacidad de alguien para amarte con tu incapacidad para ser amado. Las palabras calaron hondo, suturando algo que no me había dado cuenta de que aún sangraba. La tormenta azotaba los cristales con más fuerza, el viento los hacía vibrar. Mi corazón latía más rápido, no por el trueno, sino por su cercanía. Su mano aún rondaba mi rostro, su mirada oscura y atenta. Damien, mi voz temblaba. ¿Por qué estás aquí de verdad? ¿Por qué dijiste que sí esa noche? Sus labios se curvaron, no del todo como una sonrisa. ¿Por qué preguntaste? Eso no es una respuesta. Se inclinó ligeramente, su aroma, limpio, fresco con un matiz más oscuro, me envolvió. No pierdo el tiempo en cosas que no importan. Tú importabas. Las palabras me dejaron sin aliento. Intenté reír para romper la tensión. Eres demasiado dramático para ser un hombre de negocios. Inclinó la cabeza, observándome. Y eres terriblemente valiente para ser una mujer que se cree frágil. Se me aceleró el pulso. Su mirada se posó brevemente en mis labios antes de volver a alzarla, y la habitación se llenó de palabras no dichas. Dilo, susurré sin saber siquiera qué quería. En cambio, su mano se deslizó hasta mi nuca lenta y deliberadamente, dándome todas las oportunidades para apartarme. No lo hice. Cuando su boca rozó la mía, no fue como el beso en el altar, pensado para la multitud, calculado para el espectáculo. Esto era diferente. Más suave, persistente, casi inquisitivo. Me derretí sin poder contenerme. Mis manos se alzaron hacia su pecho, aferrándose a la tela de su camisa. Afuera rugía la tormenta, pero solo oí el sonido de su respiración mezclándose con la mía. Cuando por fin se apartó, su frente se apoyó en la mía. Su voz era más áspera ahora. Cuidado, Claire. Una vez que empiezo a desear, no paro. Me estremecí no de miedo, sino por la sinceridad en su tono. Tal vez, susurré, no quiero que pares. El silencio que siguió fue electrizante. Su sonrisa burlona desapareció, reemplazada por algo más pesado, más hambriento. Entonces no me pongas a prueba con respuestas a medias. Si eres mía por completo. Debería haberme aterrorizado su posesividad. En cambio sentí que el suelo se movía bajo mis pies, firme por primera vez en años. Como si tal vez eso fuera justo lo que deseaba. La lluvia no paró esa noche. Golpeó el cristal como si quisiera recordarme todo lo caótico, todo lo salvaje que había fuera de la villa. Pero dentro, la tormenta era diferente. Vivía en mi pecho, en mi pulso, en el calor que me invadió cuando los labios de Damien volvieron a los míos. Esta vez, el beso no fue tentativo. Fue seguro, autoritario, como si hubiera esperado demasiado para contenerse. Sus manos enmarcaron mi rostro, fuertes pero reverentes, inclinándome para profundizar el beso. Jadeé contra él y se tragó el sonido como si fuera solo para él. Cuando su boca rozó mi mandíbula, susurré su nombre no con miedo, sino con rendición. Damien. Se quedó quieto, su frente pegada a la mía, su respiración entrecortada. Claire, si quieres que pare. No quiero. Lo interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con la seguridad de mi voz. Sus ojos oscuros y ardientes escrutaron los míos. Lo que sea que encontrara allí debió convencerlo, porque al instante siguiente me alzó en sus brazos, llevándome por el pasillo como si no pesara nada. La puerta del dormitorio se cerró con un clic tras nosotros. Y cuando se rompió, dejándonos enredados y sin aliento, me di cuenta de algo que no había sentido en años. Estaba completo. Después nos quedamos en silencio, el único sonido era el ritmo constante de la lluvia y los latidos de su corazón bajo mi oído. Su brazo me rodeaba, pesado y protector, sus dedos trazando patrones ociosos en mi piel. Debería haberme sentido expuesta. Muerto me sentí seguro. Damien. Susurré. Amichem. Su voz era baja, somnolienta pero alerta. ¿Seguía siendo esto parte del contrato? Se quedó quieto. Entonces me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. No, Claire. Esto nunca se trató de un contrato. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y entonces de qué se trata? Su pulgar me rozó la mejilla.
Se trata de que no quiero 2 años. Quiero para siempre. Las palabras me impactaron crudas y sin pulir, nada que ver con el hombre mesurado que había conocido. ¿Lo dices en serio?, pregunté en voz baja. Sus ojos me quemaron, firmes como la lluvia. No digo lo que no siento. Las emociones me invadieron el pecho, densas y abrumadoras. Durante tanto tiempo había rogado que me eligiera. Y aquí ahora, sin suplicar, sin comprometerme, estaba. Me incliné y lo besé de nuevo, lento y prolongado. No por desesperación. Por amor. Porque en algún punto entre la tormenta y el silencio, Damien Ross había dejado de ser mi salvador, mi contrato, mi escudo. Se había convertido en mi todo. Fin.